Y ahora vamos a hablar un poco de mi tema, ¿vale? Hoy es un tema que me da un poco miedo, ¿vale? Estoy un poco nervioso porque es que es muy amplio, de lo cual os vengo a hablar hoy, y me ha costado mucho acotarlo, ¿vale? Ha sido una tarea de condensación ardua. Y os preguntaréis, ¿de qué vienes a hablarnos hoy, Sergio? ¿De qué vienes, Monroy? ¿De qué vienes a hablar? ¿De qué vienes? A pesar de que lo dijiste la semana pasada, Sergio, ¿de qué vienes? Pues hoy vengo a hablaros de cosas ni más ni menos como Warhammer 40.000. Durante más de 100 siglos, el emperador ha permanecido sentado inmóvil en el trono dorado de Terra. Él es el señor de la humanidad. Por el poder de sus incansables ejércitos, 1 millón de mundos se levantan contra la oscuridad. Aunque es un cadáver podrido, el señor de la carroña del imperio se mantiene con vida gracias a las maravillas de la era oscura de la tecnología y a las miles de almas que se sacrifican por él cada día para que su poder siga ardiendo. Ser humano en estos tiempos es ser uno entre billones. Es vivir en el régimen más cruel y sanguinario imaginable. Es sufrir una eternidad de carnicería y matanza. Es que los gritos de angustia y tristeza se vean ahogados por la risa sedienta de dioses oscuros. Esta es una era oscura y terrible, en la que no hallarás esperanza ni sosiego. Olvídate del poder de la tecnología y de la ciencia. Olvídate de las promesas del progreso y del conocimiento. Olvídate de cualquier noción de humanidad común o compasión. No hay paz entre las estrellas. Porque en el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra. En el distante futuro de Warhammer 40.000, solo hay guerra. Con esta frase comienza una saga fantástica con la que Games Workshop, la compañía que está detrás de esta franquicia, creó todo el universo en el que ahora disfrutamos gracias a los diferentes juegos ambientados en dicho universo. Por lo que comenzaré haciendo un pequeño paseo por qué es Warhammer 40.000. Comenzamos. Pues muy bien, Warhammer 40.000, chicos. ¿Qué sabéis de Warhammer 40.000 o de Warhammer en general o de Games Workshop? A ver, antes de nada, menuda pedazo de intro te has currado, Sí, vaya dramatizador eres. Chaval, chula. tengo ahí la voz de un Astarte, de un marine espacial. Podrías doblar Wonder Woman. Sí, seguro que quedaría mejor, sinceramente. Pues eso, chicos, ¿qué conocéis de Warhammer 40.000? ¿O de Warhammer o de Games Workshop? Soy un profano en la materia, o sea, jugué una vez un juego de estos de Total War, creo. El Warhammer Total War. Sí. Pero eso no es 40.000, eso es fantasy. Vale, pues jugué uno de esos y luego lo que nos has ido tú contando así en píldoras, poquito. Sí, porque para quien no lo sepa, soy un poco enfermo de Warhammer en general. De solo jugar a Warhammer Fantasy, solo jugar a Warhammer 40.000, pero el lore que me gusta es el de Warhammer 40.000. Tú, Roberto, de pequeño hiciste tus pinitos con Warhammer, ¿no? Sí, pero era tan jovenzuelo que yo realmente me compré la facción de los ogros, me acuerdo. ¿De Fantasy? Y luego en Fantasy, y luego en Warhammer 40.000 tenía marines espaciales. Sí, lobos espaciales. Lobos espaciales. Entonces yo lo único que me centraba de ahí eran las miniaturas, pintar y la escenografía y eso. Pero lo que es el lore real, tengo muy poca idea. Pues eso, pues Warhammer 40.000, como os podéis imaginar, las personas que nos estéis escuchando, es un juego de miniaturas estrategia o wargame llamado, ¿vale? Pues los wargame básicamente son juegos en los que cada jugador monta y pinta un ejército de soldaditos de plomo o de plástico y se enfrenta contra otro jugador o jugadores en una campaña o escaramuza en una mesa con escenografía, todo muy visual y muy interactivo. Básicamente este wargame, Warhammer 40.000, está ambientado en un futuro distópico donde se mezclan elementos de ciencia ficción con elementos de fantasía heroica, ¿vale? Es un poco un futuro distópico. ¿Qué pasaría si la humanidad
sigue evolucionando y cómo estaríamos, en qué punto estaríamos en el milenio 41, en el año 40.000 en adelante, ¿vale? Este juego de mesa fue creado por Rick Presley y Andy Chambers en 1987 como un complemento para Warhammer Fantasy, ¿vale? Warhammer Fantasy ha sido el buque insignia de Games Workshop, el wargame por excelencia dentro del mundillo, el cual murió hace ya varios años. Este juego, el Warhammer Fantasy, dejó de ser soporteado por la compañía, aunque la gente lo sigue jugando bastante con sus círculos de amigos y en sus tiendas. El Fantasy, ¿vale? O sea, ese sí. Ya no le hay. El Fantasy ya dejó de existir, creo, justo cuando salió el Total War. Dejó de existir dejaron de producir las miniaturas y dieron un poco una vuelta de tuerca al juego. Dejó de ser Warhammer Fantasy y lo llamaron Age of Sigmar, que fue un juego pues bastante diferente a lo que conocíamos, ¿vale? Pero vale. Cuando dices que dejó de existir, te refieres a que dejaran de salir cosas nuevas, pero claro, se puede seguir jugando. Claro, tú sigues con tus reglas en casa, pero dejaron de darle soporte desde Games Workshop, ¿vale? Es más, yo ahora mismo juego a Warhammer Fantasy con mis amigos y tan ricamente. Pero el juego que fue creado en 1987 como un complemento a Warhammer Fantasy, que es Warhammer 40.000, pues a día de hoy es el buque insignia de la compañía y es el wargame más jugado en todo el mundo, ¿vale? Es el más famoso y el que más ventas y más revenue aporta a la compañía que está detrás de este juego. Sí, Roberto. Una pregunta de profano. Cuando hablamos de fantasy, para que los oyentes lo entiendan, ¿es como más clasicorro? Más medieval. Bichos, fantasy es fantasía heroica, medieval. El medievo, orcos, elfos, enanos. O sea, no hay tecnología. No hay tecnología. Rollo Tolkien. No es futurista. Hay tecnología a vapor que tiene el imperio, ¿vale? Sí. Pero es un universo de Tolkien, muy parecido a Tolkien. Sí. Está muy ambientado en Tolkien. Y sin embargo, el salto a 40.000 es cuando ya es futurista. No comparten el mismo trasfondo. Hay teorías que sí que los unen, pero no comparten. Es otro universo diferente. Y es un universo. Es un universo en el que la humanidad está súper evolucionada, rayos láser, naves y el copón. Y planetas, y etc. Oye, hay como en el Warcraft o en otros juegos de este estilo parecidos, no son lo mismo, pero hay como clases o razas. Claro, hay diferentes facciones. Hasta, por ejemplo, en Warhammer 40.000 están los humanos, están luego los caóticos, los demonios, los diablos, están los demonios, están los Eldars, que son una especie de elfos espaciales, los Eldars oscuros, los arlequines, los orcos. Pero hay muchísimas, o sea, no es como que hay 4 y tú te eliges una, sino hay ¿cuántas? Hay bastantes. 15, 20. Hay muchas. Es más, dentro de luego cada raza tiene subrazas, porque algunas pertenecen a un sector, otras a otro, otras están especializadas en una cosa. O sea, hay un montón. Es más, también puedes personalizar tus propios ejércitos y hacerlos como tú quieras en cuanto a colores y heráldica, ¿vale? O sea, da mucha variedad de opciones. Básicamente este juego las miniaturas se compran o se pueden imprimir con impresoras 3D en la actualidad y luego tienes que ensamblarlas y pintarlas, que es, por ejemplo, la parte que a mí me atrajo del hobby. Hay gente que se acerca a este hobby a través de otros prismas, como puede ser los videojuegos, porque hay videojuegos de ordenador como la saga Dawn of War, que es súper famosa, o también pues por el propio juego en sí, porque te gusta jugar. Mucha gente que juega y no tiene las miniaturas pintadas ni leche, las monta y juega, ¿vale? Y también hay gente pues que le gusta y se acerca al hobby a través del trasfondo, porque Warhammer 40.000, os podéis imaginar que es un juego que tiene ya pues 34 años actualmente prácticamente, y la cantidad de libros y de lore que conforma este universo es amplísimo, y mucha gente pues le enganchan los libros y las novelas, que son un montón, y tienes para leer pues de la Black Library un montón de novelas que te cuentan la historia y el trasfondo principal de Warhammer 40.000. Cuando te refieres... Sí, un segundo. Cuando te refieres a libros, ¿te refieres a libros, a novelas? Sí, novelas. No libros de ejército, códex o reglamento. Claro. No. Novelas propias ambientadas en este fantástico universo. Ya. David. Sí, eso sí que conocía. Como Warcraft tiene sus propias novelas, pues Warhammer sí que sabía que tenía. La duda que yo tenía es, de esto hay competiciones y tal, yo entiendo. Sí, es más, de Warhammer 40.000, la competición más grande de Europa se hace aquí en España, concretamente en Talavera de la Reina. Se hace cada año.
Y luego el campeonato mundial es el Open, que se hace en Las Vegas cada año también. O sea que hay bastante movimiento a nivel global y bastantes torneos. No solo torneos de tienda o torneos de barrio, sino torneos a gran escala. Pues hay nacionales, europeos y mundiales. Pues mi duda es, ahora que has dicho lo de... Claro, es que me parece muy curioso, lo de que puedes imprimirte las figuras con impresoras 3D. Yo tenía la idea, desde fuera, de que es caro hacerse un ejército porque las figurillas pues son caras. Entonces, claro, entiendo que antes hacerte un ejército tocho pues te podía costar... 500 euros, 600 euros fácilmente. Claro, mucho dinero. Sí. Entonces, Madre mía. A ver, mejor ejército... Es decir, más dinero te gastas, mejor ejército, entiendo. Claro, mejor. A ver, luego siempre también cómo juegues y las reglas que utilices y cómo las utilices también. ¿Vale? Pero ahora que te puedes imprimir, quiero decir, es como si... perdonadme la comparación. Es como si a lo mejor en Hearthstone o en Magic te pudieras imprimir tus cartas. Eso no es. Pierde, sí. No pierde gracia el que cualquiera pueda tener cualquier unidad. Lo hace más accesible. O sea, al fin y al cabo, tú cuando vas a jugar contra otra persona no cuentas con qué unidades tienes, sino qué unidades te va a meter. Puedes representar unidades. Te dice que esa miniatura es una cosa, pues te lo crees y ya está. Y juegas. Sabes que los propios jugadores no se limitan a un mero hecho económico para que puedan utilizar las miniaturas u otras, sino que se permiten ciertas licencias, ¿vale? Luego supongo que... Sí, Roberto. Yo supongo que el símil correcto aquí sería como si en Hearthstone tú tuvieras, o en Magic, bueno, en Magic creo que no hay límite de cartas en el mazo, pero en Hearthstone hay 30, pues imagínate que para poder empezar a jugar con un mazo necesitas 30 cartas, pues el imprimir en 3D te da acceso a ya jugar directamente, o sea, sin necesidad de tener mucho más. Tú puedes jugar sin miniaturas, ¿eh? Yo cuando era pequeño jugaba con papeles y representábamos los papeles como si fueran miniaturas, claro. ¿sabes? Porque no teníamos dinero para comprar miniaturas, ¿vale? Pero al fin y al cabo lo que ha hecho el que puedas imprimir tus propias miniaturas en tu casa, básicamente lo que ha hecho es ampliar el catálogo. Hay gente que tiene sus Patreons, gente que hace sus diseños, los sube y la gente se los baja y juega con ellas, ¿vale? Yo no sabía eso. ¿Qué pasa? Que ante esta situación, pues los precios no es que hayan bajado, pero sí que es verdad que las subidas no son tan bestias como eran antes, hace a lo mejor 15 años. Y además, lo que han hecho es para hacer más asequibles los modos de juego, Games Workshop lo que ha hecho ha sido sacar nuevos modos de juego, más escaramuzas, para que puedas jugar con 10 miniaturas, 9 miniaturas, en lo que se llaman sus juegos especialistas, ¿vale? Pero tampoco vamos a entrar mucho aquí, porque quiero hablar del lore y si no nos vamos a eternizar. Básicamente, lo que quería decir con toda esta introducción es que no tienes por qué cerrarte solo a entrar al hobby por la parte del juego, sino que puedes entrar por la parte de la manualidad o por la parte del lore o de los videojuegos de ordenador, ¿vale? Una vez que ya hemos contado un poco en qué consiste el juego, vamos a meternos con el trasfondo, en harina. Y esta sección tiene como objetivo dar a conocer el hobby, y muchas veces la manera de traernos adoptes al hobby es dándolo a conocer. Y básicamente lo que vamos a hacer un poco es hablar de lo que a mí me cautivó, que aparte de la pintura también fue el lore, sobre todo en Warhammer 40.000, que fue lo que más me fascinó. Vamos a hacer un pequeño resumen, aunque es un poco extenso, espero no irme mucho de tiempo, porque el lore es increíblemente amplio. Pero vamos a centrarnos en lo que son los poster boys o los protagonistas de esta historia y de este juego, que es el Imperio de la Humanidad y el Emperador, ¿vale? Sus marines espaciales. ¿Esos son los protas? Son en torno a lo que gira todo, ¿vale? En torno al Imperio de la Humanidad. Warhammer 40.000 nos narra la historia del Imperio de la Humanidad desde antes de su creación hasta su historia actual en el milenio 41, ¿vale? El Imperio del Hombre, entre el resto de facciones, actualmente es un imperio estelar, descentralizado, aunque totalitario, que ha gobernado a la gran mayoría de la humanidad desde hace milenios. Es una época en la que el Imperio humano domina la galaxia, pero sufre ataques desde todos los frentes por diferentes facciones xenomorfos o herejes corrompidos por las fuerzas del caos. El Imperio humano es un régimen ultra religioso que rinde culto a su dios emperador, el emperador de la humanidad, el cual se encuentra en estado vegetal, pútrido, manteniéndose con vida de manera artificial desde los últimos 10 milenios en su trono dorado de Terra. Como la reina Isabel. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Básicamente, ¿cómo comenzó el Imperio de la Humanidad? ¿Quién es el emperador? Pues bueno, aquí ya nos metemos en faena de lo que es el lore. Si me queréis cortar en cualquier momento, me cortáis y os voy explicando, ¿vale? No, vale, perfecto. Aunque tenga que yo aquí mi chuletilla, podéis irme cortando. Podemos decir que el trasfondo del Imperio de la Humanidad es paralelo a nuestra historia, ¿vale? O sea, hasta el siglo XXI, los 2 primeros milenios son iguales. La Terra se llamaba Tierra, solo que luego cambió el nombre a Terra en alto gótico,
porque el idioma que se habla en el Imperio de la Humanidad es el Alto Gótico. El Alto Gótico, tú. Sí, pues por ejemplo es el Ministorum, el Adeptus Astartes, Adeptus Sororitas. Hablan como en gótico, como latín, es latín, básicamente latín gotizado, pero Vale, medio. qué movida. Hablan en latín, por así decirlo, en este Imperio de la Humanidad, ¿vale? Y la historia es paralela, o sea, pues han tenido su Primera Guerra Mundial, su Segunda Guerra Mundial, su Jesucristo. Es el sistema solar, ¿vale? O sea, la historia del sistema solar. Salvo que la raza humana fue creada por un experimento de una raza que hubo de ancestrales, una raza que se llamaban los ancestrales, que nos creó con la finalidad de que evolucionásemos y luchásemos en el futuro contra las fuerzas demoníacas o las fuerzas del caos. Antes de comenzar, ¿vale? Con todo este trasfondo, ya sabemos un poco que la historia es paralela a la historia que tenemos nosotros actualmente, pero antes de comenzar tenemos que decir que en el universo de Warhammer 40.000 existen dos realidades o dimensiones. Una de ellas es la que percibimos por nuestros sentidos y la que podemos experimentar, ¿vale? Lo que vemos a nuestro alrededor, el espacio, los planetas, la Tierra, los seres humanos, ¿vale? Pero cada ser vivo tiene un reflejo psíquico en otra dimensión, que es llamada la disformidad o el Inmaterium, ¿vale? Esta es como una especie de Upside Down en Stranger Things o un Sadesmar en las novelas de Brandon Sanderson, pero en esta disformidad habitan las emociones humanas. Habita la perversión, habita la lujuria, habita la peste mental, la enfermedad mental. Pero también habrá cosas buenas, o son todas malas. Suelen ser más bien malas. Habita la guerra y estos deseos se conforman y generan y dan vida a lo que conocemos como demonios del caos. Está Slanes, está Khorne, está Thench, está Nargel, ¿vale? Y diferentes demonios menores. Es un espacio en el que el tiempo corre de manera aleatoria, o sea, y es utilizado, esta dimensión es utilizada para hacer los conocidos viajes disformes, que son viajes interplanetarios. Por la disformidad puedes recorrer lo que tardarías a lo mejor en 1000 años en el espacio real, a lo mejor lo recorres en un día. O puede ser que de repente recorras la disformidad y aparezcas en el pasado. Juega ahí con muchas movidas temporales, ¿vale? ¿Y tú lo sabes cuando entras ahí? Sí. Porque si el tiempo es aleatorio... Pero sabes cuando entras. Solo que es no, muy... me refiero, una vez entres, tú puedes calcular cómo va a pasar el tiempo ahí dentro para decir, voy a ir... sí, yo qué sé. Gracias a los psíquicos humanos, que son como los magos, hechiceros humanos, que te iluminan, tienen como un resplandor psíquico en la disformidad, y si te guías por ese resplandor psíquico puedes llegar hasta un punto u otro sin desviarte demasiado. ¿Qué pasa? Pues que a veces, es bastante parecido a Sadesmar. Sí, ¿qué pasa? Que a veces pues te pierdes o te atacan los demonios y a lo mejor pues te come la disformidad y a lo mejor apareces 15.000 años más tarde o no apareces o mueres. ¿Los demonios pueden ir al mundo físico? Sí, los demonios se pueden materializar en el mundo físico también y pueden atacar. Es más, es una de las facciones de Warhammer 40.000, ¿vale? Pero bueno, básicamente era para que cuando hable de la disformidad sepáis que es un plano de existencia diferente en el que viven los demonios y existe pues todas las emociones, ¿vale? Cuanto más veneras a esos demonios o a los dioses, o cuanto más miedo tengas o más guerra haya, pues más se van a alimentar estos demonios y esta dimensión, ¿vale? Pocos registros quedan en el milenio 41 sobre la Tierra durante la llamada Era Eterra, entre el primero y 15º milenio. Solo sabemos que en esta época la humanidad evolucionó e hizo sus primeras incursiones en el espacio, colonizando, entre otros planetas, notablemente Marte. En este punto, los viajes disformes, a través de la disformidad, eran tecnológicamente imposibles. Todavía no se ha creado el motor de disformidad, que es el motor que puede introducirse dentro del espacio disforme para hacer viajes intergalácticos largos, por lo que la mayoría de las colonias tenían que ser autosuficientes. Todas las colonias humanas tienen que ser autosuficientes por sí mismas, no, porque la comunicación entre ellas era muy limitada o llevaba mucho tiempo llegar de un sitio a otro, ¿vale? Durante esta época se dio la era de la tecnología, en la que se dieron numerosos avances. Se creó la inteligencia artificial y se llevaron a cabo grandes descubrimientos tecnológicos. Tras esta era, llegó la conocida Era de los Conflictos, que es la cual llevó al Imperio de la Humanidad casi a su total aniquilación. Básicamente las máquinas se rebelaron, pasó un poco rollo Terminator. La IA, Matrix. Eso es, la IA tomó el control y sumió a la humanidad y a todo el Imperio de la Humanidad en una guerra constante que duró siglos e incluso milenios, ¿vale? Llegándoles al borde de la destrucción.
Ante esta situación, el emperador de la humanidad, ya finalizando la era de los conflictos, se dirigió ante el resto de los humanos y comenzó una campaña de unificación con la finalidad de conquistar todo el planeta Terra, en el planeta Terra, que se llama así, con un ejército de guerreros modificados genéticamente llamados guerreros trueno, de los cuales más adelante surgirían los marines espaciales. Pero preguntaréis, ¿de dónde surgió el emperador? ¿De dónde vino? ¿Vale? ¿Hasta aquí más o menos claro lo tenéis? Sí. Sí. Esto parece una lección de historia. No, pero sí está claro. Vale. Pues bueno, la única duda que tengo, sí. Monroy, es la lucha esta que hubo, que duró siglos o milenios, ¿era entre humanos o contra las máquinas? De humanos contra las máquinas y las inteligencias artificiales. Vale. ¿Vale? Entonces, como el mundo estaba devastado, encima las diferentes naciones estaban ya muy unas también en contra de otras al final del tema este, pues el emperador dijo, pues aquí estoy yo y os voy a salvar, ¿vale? Pero ¿quién es el emperador de la humanidad? Pues os lo cuento ahora mismo. Milenios antes de Cristo, los chamanes de la humanidad, o a los que llamaban chamanes, gente con supuestos poderes mágicos, luego más adelante supimos que eran psíquicos, pronosticaron una era de oscuridad en la cual los humanos serían asaltados por el caos y la disformidad. Ante esta situación, y viendo que entre los humanos cada vez nacían chamanes de menor potencial, o psíquicos de menor potencial, decidieron realizar una especie de concilio para decidir qué hacer con esta situación. Tras cientos de años, llevaron al acuerdo de cometer un acto en el que todos los psíquicos del mundo, de la Tierra, se suicidarían colectivamente para dar con posterioridad nacimiento a un único psíquico completamente poderoso, inmortal y que guiase a la humanidad en tiempos de necesidad. Que es el emperador. Ante esta situación nació el emperador de la humanidad en la Anatolia central y concretamente en el 8º milenio antes de Cristo. ¿En el 8º milenio antes de Cristo? Antes de Cristo. ¿Hay Sí. Cristo? Sí, claro, hay sí, Cristo. eso lo hay ha Cristo. dicho. La historia es compartida. La historia pero es tal cual. En la Anatolia central hace 8.000 años, imaginaos que era un ente por ahí, un ser que nació hace 10.000 años y que está por ahí pululando y ayudando a la humanidad, sin que nosotros lo sepamos. ¿Vale? Narra un poco esta historia. que es el mismo que está 40.000 años después. En el año 40.000. Es inmortal el tío. El que está vegetal. Sí, el que está en el trono dorado. ¿Y por qué está vegetal? Ahora os contaré. Que por eso exponías el tema de la semana pasada con que a los humanos nos hubieran inyectado. Claro, imagínate Claro. que somos experimento de una raza que nos ha experimentado con nosotros para que luego seamos unos escuderos de ellos y que luchemos contra otras fuerzas. Bueno, durante milenios el emperador observó el desarrollo de la raza humana. Viajó por todo el globo, estudiando y ayudando en todo lugar que se le necesitaba, incluso a veces adaptaba la personalidad de un gran líder o de un consejero. En tiempos de peligro se convertía en un cruzado, un líder religioso o incluso en un mesías. En otros momentos permanecía contribuyendo a los eventos en un segundo plano, como un consejero de reyes, una persona importante en la corte, un científico pionero. Muchas apariciones podían ser humildes, pero otras se convertían en monumentales figuras de la historia o de la religión contemporánea, de la humanidad. En momentos de crisis, él se encontraba ahí, dirigiendo la carrera de la raza humana a lo largo de un estrecho camino que solo él podía recorrer. Y de esta manera, el emperador, al final de la era oscura de la tecnología, se dio cuenta de los peligros que suponía la disformidad y los dioses del caos, por lo que puso su plan en marcha y se dio a conocer a la humanidad para unificar Terra y comenzar su conquista galáctica, la Gran Cruzada, intentando poner freno a dichos poderes disformes. Básicamente, imaginaos que todos los personajes históricos, Jesucristo, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleón, Hitler incluso, a lo mejor vino bien que existiera Hitler por algún motivo, porque era la manera de guiar a la humanidad en yo que sé qué, o, para no cometer errores de nuevo. O un Gregorio Marañón, o un Albert Einstein, pues todos esos eran el emperador de la humanidad, que tomaba forma... Jesucristo era él. Podría haber sido él. O sea, no está dicho que fuera él. No lo detallan que fuera él, pero podría haber sido que fuera él. O sea, se deja abierto. Claro, es que yo te iba o un Dalai Lama, o un Buda. ¿Y los contemporáneos? ¿Cómo? Perdón, ¿los coetáneos? ¿Cómo que los coetáneos? Hombre, esos no, evidentemente. Pues esos no, jugar. Pero siempre una persona referente en ese momento muy importante, pues era él. El emperador de Martin Luther King era él. Podría haber sido él. Sí. Haber tomado la forma de Martin Luther King habría sido él. Sí, eso es. Qué curioso. Y de repente, pues cuando la humanidad está al límite de la catástrofe, dice, oye, que estoy aquí, que existo, que soy el emperador, que soy el puto amo, que he sido todo esto durante toda la historia y que os vengo a ayudar, ¿vale? Entonces, el emperador lo que hizo fue, como os decía antes, pues creó una raza de guerreros modificados genéticamente llamados los guerreros trueno,
¿vale? Eran unos guerreros pues que vivían poco tiempo, eran un poco inestables, pero eran muy fuertes. Y lo que hizo fue derrotar a la IA, ¿vale? Las máquinas, y unificar Terra, la cual estaba dividida en reinos o emplazamientos tecnobárbaros. Pues, por ejemplo, estaba el reino tecnobárbaro europeo, el tecnobárbaro asiático, el tecnobárbaro americano, el tecnobárbaro oceánico, y lo que hizo fue irlos conquistando unos a uno hasta que unificó Terra. Lo de los tecnobárbaros me flipa, ¿eh? Sí. Es rollo tecnoviking total. Tal cual, tal cual. Básicamente, una vez que el emperador tomó Terra y se alzó con el trono dorado, lo primero que hizo fue prohibir las religiones e instaurar la verdad imperial. Básicamente lo que hizo fue todo aquello que alimente a los dioses del caos y a la disformidad, pues se va a cortar de raíz. Y aquí nos vamos a basar en la razón y en la tecnología. Al fin y al cabo esto lo hizo pues eso, para creencias, mitos y miedos infundados que no dieran alas a los dioses del caos. La verdad imperial dictaminaba que no existían dioses, ni espíritus, ni otras realidades aparte de las que el ojo humano puede ver. Si no piensas en la disformidad, no existe la disformidad. Entonces no se alimentan los dioses del caos de la disformidad. Asimismo, el emperador prohibió el uso de la IA con la finalidad de no dar otro problema de las magnitudes como la era de los conflictos. Además de esto, el plan más esperado por el emperador para contrarrestar los poderes del caos era la creación de los primarcas. Los primarcas básicamente son superhombres genéticamente diseñados, no como los guerreros truenos, sino superhombres, como semidioses, genéticamente diseñados con poderes divinos, y básicamente la intención del emperador era crear una raza completa de superhombres con la esperanza de que fuesen inmunes a las tentaciones del caos. Ante esto, el emperador creó un total de 20 primarcas, ¿vale? Cada uno de estos primarcas era, como os decía, un semidios, con un potencial pasmoso. Eran como mini emperadores, básicamente. Pero finalmente los dioses del caos se dieron cuenta del plan y aprovecharon un viaje del emperador fuera del Terra para influir en gente de este planeta, para que se colaran en su laboratorio subterráneo del Himalaya y lanzaran a cada uno de los primarcas en estado embrionario en unas cápsulas criogenizadas fuera de Terra y esparcidas por toda la galaxia, de manera que el emperador no pudiera dar con ellos jamás. ¿Qué pasó? Que llegó el emperador a Terra y dijo: ojo, mis primarcas ya no están, ya no existen. Y lo que hizo fue coger el código genético que le quedaba de cada uno de ellos, los experimentos que había hecho para crear los primarcas, y lo que hizo fue crear las legiones de marines espaciales. Con este código genético lo que hizo fue crear diferentes legiones, cada una con el código genético del su primarca perdido, y con ellas comenzar su gran cruzada, que era ni más ni menos que retomar el contacto con aquellas civilizaciones humanas que habían quedado perdidas de mano de las estrellas, volverlas a conectar y conquistar más planetas y hacer que el imperio de la humanidad crezca y detener de un modo u otro a los dioses del caos, ¿vale? Poco a poco el emperador fue yendo planeta en planeta, fue tomando planetas, fue imponiendo la verdad imperial en cada uno de estos planetas, y poco a poco fue encontrando a sus primarcas. De casualidad, iba a un planeta y de repente encontró un ser que era casi como él y le reconocía como hijo. El primarca cedía ante su padre y lo que hizo fue otorgarle su legión, la legión con su correspondiente código genético. ¿Hasta aquí bien? ¿Entendéis más o menos? Sí, era un poco... O sea, la gente aceptaba esto porque era un poco déspota. Hombre, es más, se le empezó a conocer como el dios de la humanidad, el dios emperador. ¿Y la gente aceptó su liderazgo sin rechistar? No hubo revuelos. Más les valía, ¿no? Si unificó Terra, la conquistó entera con sus ejércitos y luego tenía... Sí, pero siempre hay como reductos que intentan hacerle siempre un poco guerrilla. Los reductos que le salían eran del caos, eran interferencias del caos, de los demonios en la humanidad, y a lo mejor les convertían en herejes, en heréticos, y había guerrecillas y rencillas, que es justo a lo que vamos a ir ahora. Vale. En el milenio 31, que es una fecha clave dentro del trasfondo de Warhammer 40.000, con la humanidad en todo su esplendor, los primarcas liderando las legiones y el emperador maquinando un plan oculto para viajar a través de toda la galaxia sin hacer uso de la disformidad y los riesgos que esto suponía, se llevó a cabo lo que fue conocida como la herejía de Horus. El primarca predilecto del emperador, Horus, y el más capaz, junto a otros de sus 8 hermanos, un total de 9, se rebelaron y traicionaron al emperador y al resto de sus hermanos.
Esto sumió a la galaxia en una guerra civil sin precedentes, dando como resultado, por un lado, la derrota de los herejes, de los primarcas que habían sido corrompidos por los dioses del caos. La derrota fue que algunos sobrevivieron y otros, o sea, unos murieron y otros se retiraron. Y por el otro bando, pues bastantes primarcas leales terminaron sucumbiendo, muriendo. Otros, tras estos acontecimientos, no lo aguantaron y se marcharon, se perdieron por la galaxia para pensar, imagino. Y el emperador de la humanidad acabó en estado vegetal. El combate contra su hijo Horus, su primarca Horus, fue tan fuerte y tan cruento que al final el emperador acabó encarcelado, por así decirlo, en su trono dorado de Terra. Y cada día tienen que morir más de 10.000 almas para alimentar el alma del emperador y que su llama no se apague. Pero físicamente está muerto. Y gracias a este pequeño atisbo de vida que le queda al emperador, los humanos pueden seguir viajando tras la disformidad gracias a su eco en la disformidad, a su eco psíquico, ¿vale? Y lo ven como el faro que guía las naves, ¿vale? Tras la disformidad. Total, que actualmente estamos en el milenio 41, de ahí el nombre de Warhammer 40.000. El emperador lleva en el trono dorado 10.000 años, los primarcas leales que sobreviven están desaparecidos y el resto del imperio de la humanidad está completamente asediado por los senos, legiones herejes y así como por hordas de demonios. En el distante futuro del milenio 41 solo hay guerra. Toma ladrillo que os acabo de soltar. No, pero tiene mucho más trasfondo del que yo pensaba. Y esto, también, sí. Esto es una pequeña parte. O sea, os he dado pinceladas. Ya. Luego esto es el Imperio de la Humanidad. Luego están los Tau. Luego están los tiránidos. Luego están los cultos Genestealers. Luego están los orcos. Cada uno tiene su historia, su trasfondo y su movida, ¿sabes? O sea, pues es vastísimo. Bueno, pero es vastísimo. A raíz de esto surge todo lo demás, como has explicado al principio. Eso es. Entonces entiendo que al emperador se le puede matar, por muy supremo que sea. No está muerto del todo, pero sí, casi le amochan. Básicamente, casi le han dejado así, pero si le dejas a Horus solo con el primarca, con el emperador se lo carga. Al final le ganó el emperador a Horus. ¿Ah, sí? Sí, el emperador derrotó a Horus, pero quedó muy tocado. Vale, pero quiero decir, Horus podría haberlo matado. En verdad no lo mató. Ya. Pero tiene la capacidad. Pero podría haberlo matado. Eso es, sí. Os recomiendo, ya que estamos hablando de Warhammer 40.000, que dentro de la comunidad de Warhammer hispanohablante hay un par de canales, bueno, yo voy a decir canales de YouTube, en verdad son podcasts, que podéis seguir para escuchar el lore y el trasfondo ya no solo de la historia, sino del reglamento y de las reglas del juego, que se llama La Voz de Horus, que imagino que mucha gente que nos esté escuchando ya conoce. Y, sí, por otra parte, la biblioteca de Tizca, que también narra y hace dramatizaciones de las diferentes historias. Están muy, muy bien. Tío, ¿te puedes creer que yo había escuchado el programa conocía el nombre de La Voz de Horus y pensé que era un programa de historia? Pues no, es de Warhammer 40.000 y además ganaron el premio de Evox hace un par de años, creo que lo ganaron, de podcast con mayor relevancia y así. Ya veo, ya. A ver, es que esto mueve mucha gente. También te digo. Es muy extenso. Hay un lore tan gigantesco que se ha creado un mundo tan infinitísimo. Me recuerda un poco al lore del Warcraft, que a raíz del videojuego luego se hacen libros, novelas, hasta películas. O sea, para que os hagáis una idea, del milenio 31, de la herejía de Horus, hay cerca de 50 novelas que narran los acontecimientos de la herejía. Madre mía. O sea, que es tocho el trasfondo. O sea, y está muy guay. Es más, van a sacar videojuegos ahora nuevos para ordenador y van a sacar también series de Warhammer 40.000. Qué guay. Están trabajando habrá que estar atentos en ellas. Tienen buena pinta y hay trailers en internet los cuales podéis ver y tienen muy, muy buena pinta. Pues tío, a mí es que me recuerda, a ver, salvando las distancias un poco, es un poco Star Wars, o sea, parecido. Sí. No es igual, pero a nivel de extensión, con el imperio y demás. Sí, macho. ¿Y los libros, hay algún orden en concreto para la gente que quiera empezar a leerse? Sí. Eso te metes en la Black Library y ves un poco el orden de libros que hay. A ver, ¿Qué es la Black Library?
Es la serie de novelas, se llama así, la Black Library. Vale. Por ejemplo, yo lo recomiendo siempre es que la gente se intente meter si se quiere meter poco a poco en esto, pues que empiece escuchando algún podcast, que se meta en la Wikihammer, que es la Wikipedia de Warhammer, que te narra un poco todos los acontecimientos de manera cronológica, que empieces a leer poco a poco, que no intentes morder demasiado porque te puedes atragantar, básicamente. Que empieces poco a poco. Claro, es que abarca demasiado. Eso es, y que tires de aquella facción que te gusta más, o de aquellos retos que te gustan más, que a lo mejor te empiezas a picar a pintar alguna miniatura o a jugar algo. Sí, Roberto. Eso es lo que a mí me mola de Warhammer, que cuando ya conoces el lore y vas conociendo la historia y la subtrama de cada facción, vas aceptando todas las movidas que hay, vas viendo los bicharracos que hay y los tipos de criaturas y dices, pues yo me voy a centrar en estos, y es lo que molaba, ¿no? Como que te sientes parte del grupo al hacer eso. Y te compras las mini, las pintas como tú quieres, luego haces batallas transfondíticas con amigos. Está muy guay, mola mucho. Y entrar en rollo rol, que supongo que también es algo importante una vez empiezas a jugar. Eso es. Pues un poco este era el tema que os quería traer esta semana, que anuncié ya la semana previa. No sé si se ha quedado dinámico o no. Básicamente era una primera parte más de charla para que conocierais un poco el tema de Warhammer, que es lo que es. Y la segunda parte, pues básicamente, pues narrarnos un poco el trasfondo, unas pinceladas breves, aunque me pego más de media hora hablando. pero creo que es que el mínimo elemento al que se podía reducir esto era esto, lo que he hecho. Es que si no, para hacerlo en plan y no decir nada, pues tampoco es plan. Por eso. O sea, Pero está bien. Si la gente también le metemos un poco el gusanillo, ya empiezan a intentar conocer las historias, y luego hay mucha gente que supongo que pinta y juega sin realmente conocer demasiado el lore, que también es posible. También es posible. Que le guste eso, claro, que le guste pintar, coleccionar y todo eso. Pero bueno, al final yo creo que si te gusta pintar y empiezas a pintar estas historias, al final te picas. Al final te acabas interesando. Claro, por eso. Por el lore. Yo, por ejemplo, las novelas no me las he leído, por ejemplo. Yo lo que he sido buscar información en internet, escuchar en el podcast, dramatizaciones, historias, leerte el códex, el reglamento, que algo de lore sí que te viene, pero por ejemplo yo novelas no leo. Hay gente que no pinta miniaturas y que se lee las novelas y que no juega, simplemente le interesa el lore. O sea que mola porque es un hobby que puedes abordar desde diferentes prismas y eso está muy guay. Sí, la verdad es que eso está muy bien. Muy bien. Pues muy curioso y muy interesante porque además desconocía prácticamente todo de este tema. Sí, yo también. Tampoco te quería abordar a preguntas porque digo, es que voy a preguntar, es que se me surgían dudas curiosas pues por todos lados, en plan, ¿y qué poderes tiene este? ¿Y este otro por qué tal? Pero claro, al final entramos en demasiado detalle. Pero sí, o sea, llama la atención, la verdad. Y si triunfa como triunfas por algo. Luego claro, está claro. Eso te iba a decir. La fiebre del plástico, chicos. La fiebre del plástico, efectivamente. O del plomo. Pero no hay figuritas de hierro, yo creo que también había, ¿no? Ya no las hay, hacen. ¿no? Ahora antes sí que había de hierro bastantes, ahora las hacen de plástico o de resina. Que ¿Había mucho, Warhammer chaval. del Señor de los Anillos? También. Es que me quiere sonar. El Señor de los Anillos salió por otra marca y Games Workshop la compró. Y sí, la gente sigue jugando a ello y pintando y sacando miniaturas. De lo que han sacado, por ejemplo, también un juego Games Workshop se llama Legión. Creo que sí, Games Workshop, creo que sí. Ahora no estoy seguro, ahora dudo. ¿Sí? No sé si es de Games Workshop. Pero bueno, es un wargame igual que se llama Legión, que es de Star Wars. Con tus Stormtrooper, con tus rebeldes, con tus Jedi, con tus Sith. Y mola un montón, tiene muy buena pinta. Es un filón. Claro, imagínate, pues miniaturas de AT-ATs o AT-ST, sentinelas. Buah, ya ves, pintar eso es mola que yo he un huevo. visto, tío, en una tienda, no recuerdo en qué ciudad fue, de esta, una tienda especializada en Wargames, y veía en el escaparate pues un Nazgûl con su bestialada, los caballos, y eran figuritas que podías comprar para luego jugar. Sí, Puedes comprar pintadas o pintarlas tú. Pues tal cual. O sea, hay de todo, vamos. Desde el Señor de los Anillos, Star Wars, histórico, pues napoleónico, de los tercios, de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Vamos. Es que esto es un mundo, tío. Es un puto mundo. Es como cuando luego te enteras que las figurillas de los trenes y tal, hay gente fanática de ello que se gastan dinerales en hacerse su estación con su tren. Sí. O sea, que es un submundo. O sea, es un submundo. Si te gusta, si te gusta y tienes tiempo y tienes ahorrillos y puedes ir teniendo poco a poco de ellos, está muy guay. Mola mucho. Yo optaría por impresora 3D a estas alturas de la vida. Tengo amigos que lo están empezando a hacer bastante, además, esto. Es que, tío, yo es que, fíjate, en mi desconocimiento yo pensé que es que era un poco pay to win, ¿sabes? En plan, no tiene por qué. Que más tenga pelas, pues tienes más unidades. Representas miniaturas y ya está. Y después ¿Pero eso en los torneos se puede? En los torneos no.
O sea, en los torneos sí no. que es o los te la imprimes o torneos- pagas. Es más. En los torneos tienes que llevar las miniaturas en plan. Si esta miniatura lleva arma de mano y escudo, tiene que llevar arma de mano y escudo. Si esta persona si este muñeco lleva un rifle blaster de fusión, tiene que llevar un rifle blaster de fusión. O sea, que van muy al detalle. Es más, la gente sí manta las miniaturas para cambiarle los armas, para tal. Fua. O sea, mola mucho. Es una movida, ¿eh? Esto es una puta movida. Pero mola, mola. Y yo animo a la gente que se anime y que le dé una oportunidad y que no lo tengan estigmatizado. Podemos subir a Instagram y Twitter algunas fotos de las que tienes tú, de tus, Sí, de tus pinturas. de tus figurillas y las que más te molen, que hayas pintado tú, o tal, Vale, para pues- que la gente las vea. Pues las subiremos. Subimos algunas de Fantasy y otras de 40.000. Me parece Sí. guay. Muy bien, chicos, pues vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente, el intermedio, y volvemos con Roberto. Muchas gracias. El Puente 4. Un programa presentado por David Álvaro, Sergio Monroy y Roberto Álvaro.